inaugurando una nueva secuencia en la cual vamos a poder conversar con distintas personas vinculadas de alguna manera directa o indirecta al caso de las momias de Nazca. Yo sé que va a ser de mucho interés para ustedes porque estoy con David Velasco. Él es investigador y autor de un libro que sale ya ahorita, está en el horno, en unos días sale y se da en medio de la cresta de la ola que va a generar las revelaciones que vamos a hacer el 12 de marzo desde la ciudad de Los Ángeles. Buenas tardes, David. Buenas, Joyce. Es un gusto. David ha venido desde Chile, está aquí de paso por nuestra ciudad en Lima. Estamos en Miraflores y vamos a conversar un poco sobre el contenido de este libro que se llama El mensaje de Nazca y que creo yo que, bueno, por lo que hemos podido conversar y lo que me ha comentado ya del libro, está muy interesante porque la presencia de estos seres tridáctilos está documentada, hay evidencia en la historia en todo nuestro territorio andino, en Sudamérica y en muchos otros lugares, pero vamos a hablar mejor con David, que nos puede anticipar un poquito de qué viene este libro que del que van a poder disfrutar ustedes también dentro de muy pocos días. David, adelante. Bueno, gracias yo por la invitación. Hola amigos que nos están viendo. Bueno, feliz de contarles que, bueno, como decía Joyce, el 1 de marzo va a estar publicado mi primer libro, El mensaje de Nazca, por Amazon, solamente por ebook en esta primera etapa. El libro trata de buscar evidencias históricas en la cosmovisión, en las crónicas, en la etnografía, evidencia histórica de los seres blancos. ¿Ya? Yo parto inicialmente la investigación quizás desde un punto más de escepticismo, ¿no? De diciendo, si esto es real, tiene que haber quedado documentado, tiene que estar en los mitos, en las creencias, ¿no? De la gran zona andina, digamos, ¿no? De los Andes. Y la verdad que, claro, para mí, quizás sorpresa inicial, la evidencia es fuerte, ¿no? Hay mucha evidencia, ¿no? No solamente es la evidencia que hemos encontrado nosotros en los telares, en las vasijas, en todas las formas culturales, sino también en los relatos. ¿Dónde más las has encontrado tú? ¿En crónicas, es cierto? Entonces, están las crónicas. En las crónicas está muy presente la existencia de estos seres pequeños, de estos dioses pequeños, estos seres del Ucupacha, del inframundo, este mundo que es un reflejo a su vez del mundo de las estrellas. Y en la etnografía, que son, digamos, los análisis más recientes, quizás de la década 60, de los 70, sobre todo en Perú, hay mucha evidencia ya un poco más en detalle, quizás, ¿no? Encontramos evidencia de seres pequeños de muy baja estatura, seres de 15 centímetros de estatura, seres de 50 centímetros de estatura, pero son seres que están muy vinculados al quehacer diario de la gente que vivió cada año. De pronto, para el público que no está muy familiarizado, las crónicas son estos relatos, estos reportes que hacían los españoles que llegaban a nuestras tierras, pues, ¿no? Exacto. En los primeros años de la colonia. En los primeros años de la conquista de la colonia, claro, ahí están. Y las crónicas están divididas quizás en dos grandes grupos. El grupo de los más, digamos, relacionados a la religión católica, agustinos, jesuitas, pero a veces ese grupo también está un poco linkeado más a la casa de idolatría, ¿no? Entonces tiene ese doble ángulo quizás un poco vivo. Pero también están las crónicas quizás de los criollos, ¿ya? ¿No? Garcilaso, Santa Cruz Pachacuti, que con otro ángulo también entran al análisis de las creencias y los mitos antiguos. ¿Qué datos es lo que te ha llevado, o sea, qué es lo que te impulsó a escribir esto? ¿Fue acaso la revelación del tema de la momia de Nazca o ya venía tu curiosidad de más atrás? Mi curiosidad lleva tiempo, ¿no? Pero cuando la primera vez que vi el caso hace... Saludos a Antofagasta. La primera vez que vi el caso, cuando recién se hizo público la momia de María, claro, me generó algo de dudas, ¿no? María. Me generó dudas. Y después volví a entrar al tema en el año 2018, 2019, y dije, si esto es cierto, tiene que estar documentado en la historia, ¿no? Tiene que estar en alguna parte. No puede ser, digamos, un hecho aislado, ¿no? Y esa fue un poco el origen, ¿no? Esa fue mi motivación a hacer esto, a buscar evidencia, ¿no?
Pero de todas maneras, o sea, pero ha sido una búsqueda. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos tu investigación? Se cumplen ya casi 4 años. Ahora han sido 4 años. 4 años. Es un proceso largo porque, claro, uno cuando parte es una, digamos, es una explosión de información, ¿no? Hay mucha información disgregada. Pero cuando uno toma como base la existencia de este tipo de seres, tanto los chiquititos, los más grandes, digamos, esta nueva familia de humanos, cuando uno lo toma como base de existencia, y cuando tú lo tomas como quizás como hipótesis inicial en el análisis, todas las piezas empiezan digamos, a caer en su lugar, ¿no? Se empiezan a afirmar, empieza a hacer sentido relatos disgregados, relatos que a veces, mitos que a veces parecen ser confrontados uno a otro, ¿no? Que es este camino o el otro. Pero cuando lo ves de esa forma te das cuenta que en realidad todo es parte de un relato unificado que se junta y hace sentido mirarlo de esa forma. Justo estaba verificando acá que el audio está bueno. Está funcionando. Está funcionando el audio, así que... Sí, no, esta explosión de información, a lo que tú llamas, es las continuas revelaciones que se han estado haciendo por parte tanto del Grupo Icari, Tercer Milenio, Gaia.com, mi investigación independiente también en torno a eso. ¿A eso te refieres con la explosión de información? Sí, y también yo creo un poco quizás al proceso, porque estos procesos igual son bien internos, digamos, ¿no? Entonces, también al descubrimiento. No hay un proceso de descubrimiento acá. Para ti también me imagino que ha sido un proceso de descubrimiento, como va, digamos, un bloque y después hay que poner 2 bloques, después 4 y 5, ¿no? Es creciente. Es un poco, esa es mi impresión con este trabajo, digamos, ¿no? Sí, de hecho, como te comentaba, hay muchas cosas que he ido adaptando, digamos, no adaptando, asimilándolas progresivamente porque te quiebran la cabeza, te quiebran los conocimientos previamente concebidos. Entonces, yo también he tenido que pasar por ese proceso. No es tan sencillo. Ahora, digamos, ya lo manejo con mucho más, digamos, soltura, porque ya estoy adecuado a la nueva realidad que estamos enfrentando junto con el equipo de investigadores. Pero de pronto descubrir que María es un ser que tiene el ADN de 4 especies distintas, eso es algo que te vuela el cerebro, porque te pones a pensar qué tecnología pudieron tener hace 1800 años para poder crear un ser así, diseñarlo genéticamente. Eso rompe con todo lo conocido, o sea, va más allá de la ciencia ficción. Ni siquiera la ciencia ficción se ha atrevido a tanto, pero lo encontramos en la realidad. Y eso es lo que te rompe el cráneo, te parte todo lo que tú creías. Entonces hay personas que con esta información se inquietan porque lo que sentían como un conocimiento firme ya en sus vidas, un conocimiento ya asimilado y aceptado culturalmente por todo el mundo mayormente, de pronto comienza a evaporarse y me dicen, Joyce, esto que estás revelando me inquieta. Profesionales, gente preparada, leída, me dice eso. Ahora, ¿qué podemos pensar de personas que no están muy documentadas, que viven su día a día resolviendo cosas en casa, en su trabajo, en su día a día? Los haces pensar algo como esto y les genera inquietud, les genera incertidumbre porque ya no saben en qué creer. Y me lo han dicho. Claro, yo he escuchado cosas similares. Cuando uno plantea esta situación, cuando muestra fotos de la momia, claro, todo el cuerpo, hay gente que te dice que no quiero pensar en esto, no quiero imaginar un escenario como este, ¿no? Claro. Entonces, pero como lo hablamos, hasta dónde este escenario no va a ocurrir. O sea, la evidencia del trabajo que tú has cubierto por todos estos años, lo que estamos haciendo algunos, que estamos yendo quizá más a las bibliotecas, digamos, no menos en terreno, más a la biblioteca, a buscar dónde está el respaldo por el otro lado. Claro, alguien tiene que hacer ese trabajo. Hay que ir a la biblioteca. Me encanta ir a terreno, claro. Hemos ido a terreno un par de veces. Sí. Pero digamos, este trabajo más de biblioteca, fui a terreno, pero más de biblioteca. Entonces, no sé cómo pararlo. Es una bola de nieve que está creciendo, la gente está queriendo tener más interés,
quiere acercarse al tema, como tú dices, con cuidado también, porque es difícil, digamos. Sí. ¿Hasta dónde puedes quebrar todos esos conceptos Claro. que uno tiene, ¿no? Y yo lo que te comento, antes de entrar a la entrevista, yo le comentaba a David, ¿qué pasa con las personas que tienen, o sea, y es lógico, las personas tienen sus creencias, la gran mayoría del mundo sigue algún dogma, alguna religión, y ese conocimiento nuevo de revelar que hemos convivido con otras especies y que tenemos a nuestra disposición 2 especies, hasta 3 en la Universidad de Ica, y 2 o 3 más que vamos a presentar muy pronto. Eso te saca totalmente del paradigma, y sea de la religión que seas, eso te va a generar algún impacto. Ya, pero en ese punto, ¿qué es lo que pasa? Las creencias, sobre todo digamos, de Sudamérica, en las creaciones de Viracocha, de Pachacamac, de Parecaca, esto está, Dios crea varios tipos de seres. Hay varias creaciones sucesivas que son destruidas por otras y son seres gigantes, después son seres pequeñitos, pero cuando lo que te dice la historia es que son relatos fabulosos, ¿no? Son relatos míticos, son cuentos, pero la evidencia que está apareciendo con esta familia de seres tan variopintos, tan disímiles, eso, bueno, recuerda el texto que la antigua creencia, tradición oral que se estableció por miles de años, parece que no era tan distinta. O sea, de hecho, es más, tú dices el tema de la religión. Digamos, hay muchos, la religión, los mitos de acá fueron, de alguna forma, se fusionaron, ¿cierto?, con la religión europea. Claro. Tomaron elementos, tomaron lugares, tomaron ciertos nombres de dioses, pero el esqueleto del mito andino se mantiene robusto, a pesar de eso que se llama sincretismo. Claro, es el proceso por el cual se asimilan cosas. Se juntan, pero el esqueleto sigue profundamente presente, y la impresión que da, por lo menos desde mi punto de vista de mi investigación, es que hay señales de que quizá el elemento fue también para el otro lado. Es que la religión de acá originalmente de alguna forma quizás llegó a Europa antes, y después cuando llega a Europa de vuelta, por eso ya estas similitudes, porque habían similitudes, ¿no? Los primeros cronistas dijeron esto, hay cosas parecidas, uno Pachacuti con el diluvio, por dar un ejemplo. Entonces, quizás lo que se empieza a vislumbrar es que el evento, como tú dices, es tan profundo que nos rompe el esquema de las religiones, porque quizás la religión como se entiende hoy día es distinta. Pareciera que hubiera una religión primordial antes de la religión de acá como la conocimos y de las religiones de Europa. Todo esto lo analizas y lo profundizas en el libro que vas a presentar. Lo traté de comprimir, digamos, porque el tema es amplio. La idea, este es el primer tomo de 5, que se llama Las Crónicas Andinas. Ya. Y la idea es que vamos a ir expandiendo, digamos, el caso. Pero este es como el primer libro, las bases, y después voy abriendo un poco más hacia otras zonas y otros aspectos específicos. Esta es una cosa de la que me resulta en lo personal mucho más atractiva respecto al impacto que tiene las revelaciones del caso Momias de Nazca, porque no solamente genera inquietud y hace que personas como tú se pongan a investigar el tema y a publicar, sino que también hay artesanos, hay artistas y hay distintos tipos de expresiones que se comienzan ya a centrar en el tema del hallazgo de Momias de Nazca. Y cuando muy críticos a este caso decían, no, que es fraude, no, que esto solamente es un fake de internet, o que esto no va a llegar más que a YouTube. Luego cuando llegó a la televisión, no, de ahí no va a pasar más que de un fraude. Y ahora no solamente está en televisión, está en internet, está en Japón, está en Francia. Vamos a hacer la conferencia de prensa ahora en Los Ángeles, va a llegar a toda la prensa más importante del planeta. O sea, esto tiene tanta evidencia detrás que el libro que tú nos vas a presentar es, digamos, como una de las piezas que necesita este caso también para poder sustentar su autenticidad. Uno de los ángulos, porque el ángulo cultural, claro. Y las crónicas, ¿qué es lo más interesante que has encontrado en las crónicas que has podido revisar y que estás incluyendo en el libro? Por ejemplo, para no contarnos todo el libro, ¿no? ¿Alguna de estos detalles o estos aspectos sorprendentes? Son varios aspectos muy, muy interesantes, digamos, ¿no? Pero quizá de los más interesantes para mí ha sido
los relatos más de la creación de la humanidad. Okay. ¿Ya? De cómo el dios o los dioses crean el mundo a partir de una materia prima, un mundo oscuro, un mundo sin luna, cómo crean estos primeros humanos que son más grandes, después que son más pequeños, imagen y semejanza, después no les gusten y crean otros más. Eso Creaban. Sí, creaban. Como los creadores que hicieron a María, e hicieron a Victoria, hicieron a los otros seres tridácticos. O sea, por eso, claro, entonces, esa es como que digamos, la realidad colisiona con la fantasía, digamos, pero que el que se llevó la primera parte acá, digamos, es que esa es la realidad, porque la fantasía digamos, no es un relato fantástico, ¿no? Es un relato que se empieza a demostrar, como ejemplo, con los trabajos que hizo usted. Entonces, de alguna forma tú dices, esta es una pieza, pero es interesante y es bonito ver cómo se retroalimentan. Se retroalimentan, es un puzzle, ¿no? Entonces, tu pieza hace sentido al lado de esta otra pieza y al lado de otra pieza, y ahí uno dice, aquí hay una imagen. Claro, y una cosa que me decía David cuando conversábamos un poquito antes, es que el caso de las momias de Nazca es como la pieza que hace que todo lo demás tenga sentido. Porque si sacamos la existencia, como que las momias de Nazca no existieron, todas las explicaciones arqueológicas tradicionales se quedan en presencia de ser antropomorfo. O sea, vemos un ser tridáctilo clarísimamente con cabeza triangular, ojos grandes, 3 dedos en manos y pies. Entonces simplemente los arqueólogos ponen ser antropomorfo, ser mitológico. Ser mitológico, ¿no? Con rasgos, etc. Pero eso no se puede asignar a los petroglifos, a las pinturas rupestres, donde los seres humanos con las justas articulaban algunos sonidos. Y eso es lo bonito de este caso, digamos, porque la explicación de que se dibujaban con 3 deditos o con 4, porque o no sabían dibujar bien, o porque era una eficiencia de uso del material, o porque eran dibujos infantiles, esa tesis se cayó. Claro, eso o sea, y claro, o sea, lo bonito del caso es cuando dice, ok, este caso, si asumo que este caso es cierto y empezamos a ver cómo tocan distintos puntos digamos, desde la cueva de los Tallos, por ejemplo. O sea, una de las representaciones más claras que existen de las momias de Nazca es una de las láminas metálicas de la cueva de los Tallos. Wow. Pero las cuevas es un caso que los amigos pueden ver, las amigas pueden ver en YouTube, hay muchos videos, están los libros de von Däniken, pero están las imágenes dispersas, ¿no? Ese es un caso donde puedes verlo. Los cráneos alargados. ¿Quién eran los macrocéfalos? Los macrocéfalos, habían seres macrocéfalos verdaderos, existió la deformación craneal también, pero ¿qué rol jugaron ellos? No puede ser una coincidencia que en el lugar donde más se han encontrado cráneos alargados en el Perú y probablemente en el mundo, sea el lugar donde encontraron los cuerpos desecados de los seres de Nazca. Claro. No es casualidad, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumplieron? Más que la discusión de que no, son todos extraterrestres o que no, son todos por los Yantú y las cunas, no es la discusión esa. La discusión es ¿por qué? ¿Por qué hubieron humanos, hombres, que hicieron una deformación craneal? ¿Con qué fin fue esa deformación craneal? ¿Para qué? ¿Para imitar una forma? ¿Para crear una forma que invita a los dioses al cuerpo? ¿No? ¿Qué fin tiene la trepanación craneal? La trepanación craneal, ¿cierto? Que las cirugías que hacían en los cráneos, que muchas veces después se cerraban con piezas metálicas, quizás como los implantes de Josefina. Claro. Tenía un fin de ¿cuál? De comunicación. Los andinos creían que el alma estaba en el cráneo. Como decía René Descartes, que el alma estaba en la glándula pineal. Okay. ¿No? Entonces, no sé en ese punto de la investigación, pero sería muy bonito que después eso pueda retroalimentar la investigación a los cuerpos y ver si quizás tenían un ojo pineal, como tiene el sapo y la iguana, que son reptiles muy importantes de la cosmogonía, ¿no? Entonces los seres catalizados por la cosmogonía. Interesante. En todo caso, una de las partes en la que me venías conversando era que la misión, por ejemplo, de Colón y de los europeos que llegaron acá, eso me pareció muy fuerte. Sí, es fuerte. No sé que no lo quieres comentar acá. Okay. Claro, no, cuéntalo un poco, porque la gente se va a quedar muy interesada en el tema, porque supuestamente la misión de Colón y de todos estos
que llegaron acá fue encontrar pues una ruta para Las Indias. para las Indias, ¿no? Un Sí, camino el alternativo, comercio. el comercio y todo eso, pero según lo que tú has encontrado como datos, Sí. habría sido otra la función. Sí, la verdad que quizás fue un resultado, como te decía, un poco inesperado de la investigación. Ya. Está relacionado quizás al rol de la luna, la interacción de la luna como sol de inframundo, con el mundo de los pequeños dioses, con el Upacha. La quizás religión lunar que existió acá, el dios de los báculos como un dios, una figura arquetípica de un dios lunar. Pero eso lo podemos invitar a los amigos que lo vean en el libro más detalle, ¿cierto? Pero sí hay claros indicios de que la misión de Colón no fue buscar una ruta. De Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón. No fue buscar una ruta de nuevo comercio. Fue una misión para borrar un antiguo conocimiento, borrar los restos de una antigua religión, de los seres pequeños, de los seres tridáctilos, de la luna, que estaba acá. Sí, ya estaba. Que ya estaba. ¿Qué implica eso? Que si ellos en esa época ya sabían de esto. Claro. Significa que ese conocimiento nosotros lo estamos recién desvelando. Este conocimiento ya existía hace cientos de años. Entonces eso fue impulsado por quién, la religión católica. Probablemente. O sea, digamos, y está ahí también, digamos, o sea, claramente ellos vinieron a barrer con ese conocimiento que estaba acá. La pregunta es por qué existía esta rivalidad, ¿no? ¿Por qué establecer un monoteísmo global, por así decir? Cuando, creo yo, ambas religiones, la religión original de acá, la religión europea, tienen una base común. Tienen una base común. Yo creo que los Andes, esta zona, los seres, la familia de seres, esta zona fue un oráculo. Fue una zona de consulta, vinieron de muchas partes del mundo, antiguas culturas acá. Y por eso hay muchos paralelos acá, ¿no? En los telares, en las pinturas, en los cerámicos, uno ve cosas que asemejan a otras culturas, ¿no? En el norte, al otro lado del Pacífico. Yo creo que esa es una señal de que esto fue un punto de contacto, un punto donde muchas religiones venían acá. Bueno, de hecho diezmaron a la población acá, ¿no? O sea, hubo una matanza, aparte que dicen que porque que la gripe que mató y otras enfermedades para los que los indígenas no estaban debidamente, obviamente no tenían las defensas, los mató, pero han desaparecido, o sea, no hay indicios de escritura, del habla que tuvieron, solo quedaron los quipus. Yo no entiendo cómo solamente una forma de contabilidad, que son útiles, sí, pero había, yo creo yo, una forma, un habla específica, un idioma de escritura. ¿Por qué lo desaparecieron? Están las crónicas, uno de los monarcas incas el que decide eliminar la escritura, porque la escritura había provocado pestes o había provocado situaciones, digamos, complicadas para el pueblo. Y es el que suspende escritura, pero hay que leer a Posnansky, a Dick Ibarra, que tiene un trabajo muy interesante también, donde hay evidencia de escritura antigua sobre las personas antiguas. Claro, los quipos son fantásticos, pero no explican todo. No pueden explicar todo. No puede una civilización como el Tahuantinsuyo, no puede explicarse solo con los quipos. Claro, lamentablemente no tenemos toda la evidencia para demostrar esto, ¿no? Exacto. Pero claro, la brutalidad con que llegaron, las miles de huacas que fueron quemadas y destruidas, está registrada, digamos, ¿no? Eso es cierto. O sea, Francisco de Ávila, un fantástico, digamos, cronista, nos dejó Hombres y Dioses, Yo soy hombre Guarachirí, el Marquito Guarachirí, que es un documento fantástico. Pero era un experto cazador de idolatría, ¿no? Entonces tiene esa doble función. Tiene esa doble, digamos, que es bien triste en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, testear este punto, desde ahí buscar escritura va a ser muy difícil, ¿verdad? Hay que empezar a juntar piezas y hacer... Y es cierto que hay crónicas de pronto en tu investigación, las has encontrado, no quizá en este libro, pero en la investigación que has hecho, has encontrado crónicas de que ya en la época de los europeos que venían en la época de Colón, a finales de 1400, antes de 1500, ya algunos cronistas en 1500 reportaban objetos luminosos en el mar que salían, que iban y venían. ¿Has leído algo de esto? A mí me lo han contado gente de Ica, gente que son pescadores y que
me cuentan de que ya historias como esas ya han tenido ellos desde las Mira, épocas. en las crónicas, en el manuscrito de Guarochirí, en el capítulo 14, perdón si me equivoco, amigo, pero creo que si mal no recuerdo el capítulo 14, yo creo que es el recuento más antiguo de un encuentro cercano al tercer tipo. ¿Qué narra, por ejemplo? Un objeto Narra volador. una situación donde un hombre criollo está en una casa que es donde hay digamos, un grupo de una familia que son relacionadas al hijo de Pachacamac, que es un ser pequeño de acuerdo a lo que uno lee. Y se le aparece una luz, la descripción es un plato de plata brillando en la noche. En esa época, en la noche, estamos hablando del año 1570, digamos, no, ¿qué hay? Velas, pólvora, pero nada es capaz de producir como los focos modernos y reflectar sobre un plato de plata, ¿no? Volando además. Por supuesto, volando y con una serie de situaciones de ruido, nuevamente seres pequeños están involucrados, seres pequeños donde... Y es interesante también, digamos, porque aparece la imagen de la lechuza, que también, como decía Sarrón Palomino, Cusco también es sinónimo de lechuza. Y la lechuza, que también está presente justo en este relato, es también una suerte de descripción de los seres pequeños. Con su forma triangular y almendrada, ¿no? Tiene esa descripción de la lechuza, una forma de referirse a estos seres. Entonces, es un caso muy interesante, ¿no? Bueno, quedan invitados, amigos, a poder hojear el libro, el mensaje de Nazca de David Velasco. Yo le agradezco mucho que se haya dado un tiempo para poder conversar sobre este libro. La verdad que me ha sacado de la zona de confort, como le decía. Normalmente hago las entrevistas, ¿no? A través desde mi oficina, con el micrófono y todos los equipos, pero yo creo que es una buena forma también de refrescar un poco las transmisiones y de poder, en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, con alguna persona interesante que tenga algo que decirnos, vamos a poder conversar. Y este es el primero de muchos, espero yo, de otros encuentros con otras personas, otros investigadores que tengan que también aportar algo al caso de los seres de Nazca o sus investigaciones paralelas en casos que puedan tener alguna vinculación o no. Basta que resulte interesante y yo creo que va a ser de su interés también. David, muchas gracias. Gracias, Joyce. Un gusto. Un gusto y buena estadía acá en Lima. Bueno, muchas gracias. ¿El libro cuándo sale? ¿Cómo lo consigue? El 1 de marzo en Amazon va a estar disponible. El mensaje Nazca, en la cuenta de Instagram, @libro_el mensaje Nazca. Lo voy a poner en la descripción para que la gente lo pueda seguir. Una vez más. Gracias y gracias a ustedes también por seguirnos. Chao. Gracias. Listo.